Me llamo Luciano y si estás escuchando esto, tal vez pienses que estoy loco. No te culpo, yo también lo pensaría. Pero antes de juzgarme, quiero que escuches todo lo que tengo que decir. Solo así entenderás que lo que ocurrió en aquella casa no fue un simple sueño, ni una pesadilla. Fue real, tan real como el aire que respiro y como el silencio que me rodea ahora. Todo empezó una noche cualquiera, o al menos eso creí. Mi esposa Marta y yo acabábamos de mudarnos a una vieja casa en las afueras del pueblo. Era grande, de esas construcciones que huelen a madera húmeda y a historia. Teníamos un hijo de pocos meses, y aquella casa, según el anuncio, era perfecta para empezar una familia. El precio era increíblemente bajo, casi sospechoso. Pero yo no creía en fantasmas, ni en maldiciones, ni en nada de eso. Creía en el cansancio, en las facturas y en el llanto de mi hijo a las 3 de la madrugada. Los primeros días fueron tranquilos. A Marta le encantaba la luz que entraba por la ventana del cuarto del bebé. Yo le había puesto la cuna justo al lado para que el niño sintiera el aire fresco y la claridad del amanecer. Esa ventana daba a un viejo jardín con árboles torcidos que parecían susurrar cuando el viento pasaba entre ellos. Nunca me gustaron los árboles tan cerca de las ventanas, pero no quise parecer paranoico. Las noches eran normales, hasta que dejaron de serlo. La primera vez que noté algo extraño fue un martes, cerca de las 2 de la mañana. Me despertó un sonido suave, rítmico. No era el llanto del niño, ni los pasos de Marta. Era como un crujido, algo que se balanceaba lentamente. Abrí los ojos medio dormido y vi la silueta de la cuna moviéndose sola. Solo un poco, como si alguien invisible la empujara con dulzura. Me quedé mirando en silencio, tratando de convencerme de que había sido el viento. Pero la ventana estaba cerrada. No quise asustar a Marta, así que me levanté despacio, toqué la cuna y en cuanto la sujeté, el movimiento se detuvo. Pensé que tal vez había dejado el piso desnivelado o que mis ojos me jugaban una mala pasada. No le di importancia, pero al regresar a la cama, noté que Marta estaba despierta mirándome. ¿También la oíste?, susurró. No supe qué responder. Durante los días siguientes, traté de ignorar lo ocurrido, pero la noche siguiente y la siguiente volvió a pasar, siempre a la misma hora, el mismo crujido, el mismo movimiento leve de la cuna. Marta decía que quizás era el sueño, que a veces uno cree ver cosas entre sombras. Yo asentía, aunque por dentro sabía que no era eso. La cuna se movía sola. Lo había sentido, lo había visto. Decidí no tocar el tema más, hasta que una noche Marta me despertó sobresaltada. «Luciano», me susurró. «¿Oíste eso?». Era una voz, lejana, pero clara. Una voz de mujer que cantaba una canción de cuna. Una melodía antigua, triste, casi quebrada. Me levanté de golpe y miré hacia la ventana. Nada, solo la cuna, quieta, inmóvil. Y el bebé, profundamente dormido. Pensé que venía de afuera, tal vez una radio o una vecina. Pero cuando salí al jardín, el aire estaba inmóvil. Silencio absoluto. Esa fue la primera noche en que sentí que algo no estaba bien. Desde entonces, el sueño se me volvió pesado. Empecé a escuchar cosas, pasos, suspiros, y siempre esa voz. Algunas mañanas Marta me decía que encontraba la ventana entreabierta, aunque juraba haberla cerrado antes de dormir. Una vez incluso hallamos un mechón de cabello gris sobre la almohada del niño. Ella pensó que era mío, pero yo no tengo canas. A la tercera semana empecé a tener sueños extraños. Soñaba con una mujer mayor, de cabello blanco, peinada con moños torcidos.
Estaba sentada junto a una cuna idéntica a la nuestra, meciendo algo que no podía ver. Cuando la miraba de frente, levantaba la cabeza y me sonreía, pero sus ojos estaban vacíos, completamente blancos. Despertaba empapado en sudor, con el corazón a mil. Y cada vez que eso pasaba, el bebé lloraba. Justo en ese momento, siempre a las 2 de la madrugada, ya no era casualidad. Después de aquella noche, algo en la casa cambió. No sabría decir exactamente qué, pero se sentía distinto. El aire estaba más pesado, los pasillos más fríos. Hasta el llanto de mi hijo parecía sonar más débil, como si viniera de otro lugar. Empecé a fijarme en cosas que antes no notaba. Los relojes se detenían exactamente a las 2:05. La leche del biberón amanecía agria, y las cortinas, sin importar cuánto las sujetara, amanecían corridas, dejando entrar la luz de la luna. Una tarde, Marta me llamó al cuarto del bebé. «Luciano, mira esto». Sobre la pared, justo encima de la cuna, había unas marcas oscuras. Eran como dedos, 5 líneas alargadas, descendiendo hasta la altura del colchón. Parecían quemaduras, pero al tocarlas estaban frías. Le dije que tal vez eran sombras, humedad, cualquier cosa que calmara su miedo, pero no lo creí ni por un segundo. Esa noche puse una cámara de mi teléfono apuntando hacia la cuna. No le conté a Marta. Quería comprobar de una vez por todas si estaba volviéndome loco o no. A la mañana siguiente, revisé el video. Durante las primeras horas, nada. El bebé dormía tranquilo, el reloj avanzaba normal. Pero a las 2:04, algo cambió. La cuna empezó a balancearse sola, despacio, con un ritmo hipnótico. Luego, la cámara captó algo más, una sombra junto a la ventana. Era alta, encorvada, y se movía al compás del vaivén. No se veía su rostro, solo una mano pálida, huesuda, que acariciaba la baranda de la cuna. Mi corazón se heló. Rebobiné una y otra vez, convencido de que era un error, un reflejo, un insecto, lo que fuera. Pero no, era una mano, y estaba dentro del cuarto. Apagué el video. Durante el resto del día no pude concentrarme en nada. Cada rincón de la casa parecía mirarme. Marta notó mi tensión, pero no quise contarle. ¿Cómo decirle que había visto una sombra acariciando a nuestro hijo? Esa misma noche, sin embargo, ella fue quien me despertó. Estaba pálida, temblando. «Luciano, alguien está en el cuarto». Salté de la cama y corrí. La puerta estaba entreabierta y dentro solo se escuchaba el suave crujido de la cuna moviéndose. El bebé dormía, pero a su lado, en la pared, se proyectaba una sombra. Una figura de mujer, el cabello desordenado, largo como si flotara. Estaba de pie junto a la cuna, sin rostro. Encendí la luz y desapareció. Solo quedamos nosotros, jadeando, tratando de convencernos de que no habíamos visto nada. Marta empezó a rezar. Yo, en cambio, empecé a investigar. Le pregunté a los vecinos, al dueño anterior, al hombre que nos alquiló la casa. Casi nadie quería hablar, hasta que un anciano del barrio, don Raimundo, me contó lo que nunca debí saber. Según él, hacía más de 40 años, una mujer vivía en esa casa con su nieto recién nacido. La madre del niño había muerto en el parto, y la abuela, desesperada, lo crió sola. Pero una noche de tormenta, el rayo cayó sobre la ventana del cuarto. El techo se incendió. El bebé murió calcinado en la cuna. La anciana fue encontrada más tarde en el jardín, de pie bajo la lluvia, meciendo los brazos vacíos, cantando una canción de cuna que se escuchaba incluso cuando nadie se acercaba a ella. Decían que su espíritu nunca se fue, que cada vez que una nueva familia se mudaba con un niño, la anciana volvía para mecerlo, para cuidarlo o para llevárselo con ella. Yo no creía en esas historias, hasta que esa noche, a las 2:05, la cuna volvió a moverse,
Y esta vez, el bebé no estaba dentro. El colchón estaba vacío. Solo quedaba su manta doblada y la ventana abierta de par en par. Corrí afuera, descalzo, gritando su nombre. Nada, solo viento y el sonido inconfundible de una cuna meciéndose allá arriba en el cuarto. No sé si fue un sueño o si realmente pasó, pero juro que aquella noche oí cómo la cuna se movía sola. Al principio pensé que era el viento. Las ventanas estaban cerradas, eso lo recuerdo bien. Pero aún así escuché ese chirrido lento, suave, como si alguien la meciera con delicadeza. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, solo una línea pálida de luz de luna se filtraba por la rendija de la puerta. Cuando la empujé, la habitación olía raro. Una mezcla entre talco, madera húmeda y algo más. Algo que no debería estar ahí. Un olor agrio, como si algo se estuviera pudriendo dentro del aire. La cuna seguía moviéndose, lenta, hipnótica. Mi hijo dormía profundamente, o eso parecía. Me acerqué con el corazón golpeándome las costillas, y justo cuando toqué el borde de la cuna, se detuvo. No sé por qué, pero sentí la necesidad de mirar debajo. Me arrodillé. Nada. Solo el suelo limpio, las sombras y ese silencio espeso que me hizo dudar si realmente había oído algo. Volví a levantarme, respirando hondo, intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero justo cuando me di la vuelta, la cuna se movió de nuevo, esta vez más fuerte, como si algo la hubiera empujado desde adentro. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. La agarré con fuerza, la sostuve, grité el nombre de mi hijo, pero no despertó. Solo abrió los ojos lentamente y me miró. Su mirada no era la de un niño dormido. Era una mirada vacía, fija, como si no me reconociera. ¿Quién te mece, hijo?, le pregunté sin pensar. Y él, con una voz tan suave que apenas parecía suya, respondió: Papá, la señora dice que no la mire, que si la veo se enoja. La frase de mi hijo se me quedó clavada como una espina. La señora dice que no la mire. Esa voz no era suya. Era demasiado tranquila, demasiado adulta para un niño tan pequeño. Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo cómo la piel se me erizaba desde la nuca hasta los brazos. No quise demostrar miedo. Los niños lo perciben todo. Así que forcé una sonrisa torpe. ¿Qué señora, hijo? La que viene a jugar cuando tú duermes, dijo, sin apartar los ojos del techo. Seguí su mirada. Allí no había nada, solo la lámpara que se movía ligeramente, como si el aire la empujara desde arriba. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica. Una corriente de aire, un animal, algo. Nada. Esa noche no dormí. Me quedé en el borde de la cama, observando cada movimiento de la cuna, cada respiración de mi hijo. A veces creía escuchar pasos en el pasillo, un crujido, un suspiro, pero cuando me levantaba, todo estaba en silencio. Al amanecer, cuando los primeros rayos entraron por la ventana, la sensación se desvaneció. Todo parecía normal otra vez. Mi hijo se despertó como si nada. Desayunó, jugó, rió. Yo, en cambio, tenía la mirada fija, cansada, las manos temblorosas. Durante el día me convencí de que solo había sido una alucinación producto del agotamiento. Trabajo mucho, duermo poco, me dije. Eso debía ser. Pero cuando cayó la noche, la casa volvió a respirar distinto. El aire se volvió pesado, el silencio demasiado profundo. Y a eso de las 2 de la mañana, la cuna empezó a moverse otra vez. No lentamente, no con suavidad. Esta vez se mecía con fuerza, golpeando la pared, produciendo un sonido seco, rítmico, desesperante. ¡Basta!, grité corriendo hacia ella. La sostuve y el movimiento cesó de golpe. Mi hijo lloraba, temblando, los ojos abiertos de par en par. «Papá, la señora está debajo», gritó.
Y cuando miré hacia el suelo, no vi a nadie, pero el aire debajo de la cuna vibraba, como si algo invisible respirara allí, justo entre mis pies. El olor a madera podrida volvió, y entonces escuché una voz femenina, dulce, casi un susurro, que me heló la sangre. No debía mirarme. Luciano. Aquella voz no fue un sonido cualquiera. No la escuché solo con los oídos. La sentí dentro del pecho, vibrando, como si hubiera salido del aire que respiraba. Mi cuerpo se paralizó. El miedo no era normal, era denso, primitivo, como el que siente un animal cuando sabe que algo lo está observando desde la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasé ahí, de pie, con la mirada fija en el espacio vacío bajo la cuna. Mi hijo lloraba. Lo tomé en brazos, temblando, y salí de la habitación. Cerré la puerta con fuerza. El pasillo estaba en penumbra. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada. Cada segundo se escuchaba con una claridad absurda, como si el tiempo mismo quisiera que no olvidara ese momento. Me refugié en la sala, encendí todas las luces y me senté con mi hijo sobre el pecho. Poco a poco se durmió, agotado por el llanto. Yo me quedé despierto, mirando el reflejo del ventanal, tratando de entender qué estaba pasando en mi casa. En algún punto de la madrugada me venció el sueño, pero no descansé. Soñé con una mujer alta, delgada, vestida con un camisón blanco que arrastraba por el suelo. Tenía el cabello negro, largo, cubriéndole el rostro, y en los brazos acunaba algo envuelto en una manta oscura. No era un bebé, lo sabía, lo sentía. En el sueño la mujer se me acercaba lentamente. Sus pies no tocaban el suelo, y me decía con voz quebrada: «Yo solo quiero que duerma». Desperté empapado en sudor. El amanecer apenas clareaba, y la casa estaba en silencio. Por un momento creí que todo había sido un mal sueño, hasta que subí de nuevo a la habitación. La puerta estaba abierta, y la cuna no estaba en el suelo. Estaba flotando, suspendida a medio metro del piso, moviéndose suavemente, como si una mano invisible la meciera. El corazón se me fue al estómago. No grité, no podía. Solo observé cómo la cuna se elevaba un poco más, despacio, casi con ternura. Entonces, algo cayó al suelo desde debajo de ella, un objeto envuelto en tela blanca. Me acerqué, con miedo, y al abrirlo descubrí un pequeño vestido de bebé, antiguo, amarillento, cubierto de manchas de humedad y tierra. Y dentro del vestido, cosida a la tela, había una fotografía vieja, una mujer con un bebé en brazos, la misma cara pálida, el mismo cabello negro, y detrás de ella, casi borroso, la misma habitación en la que yo estaba. Esa fotografía no podía ser una coincidencia. Era mi habitación, el mismo rincón, el mismo papel tapiz, incluso el mismo crucifijo sobre la puerta, solo que en la imagen se veía más viejo, más desgastado, como si hubiera pasado mucho tiempo. No pude apartar la mirada del rostro de la mujer. Tenía los ojos oscuros, inmensos, con una tristeza tan profunda que uno podía sentirla atravesar el papel. El bebé en sus brazos parecía dormido, demasiado quieto. Guardé la foto y el vestido en una caja. Esa mañana llevé a mi hijo a casa de mi hermana. No podía tenerlo allí, no mientras no supiera qué estaba pasando. No le conté la verdad, solo dije que la casa necesitaba reparaciones. Cuando volví, el silencio me recibió otra vez. Pero ya no era el silencio normal de una casa vacía. Era un silencio que respiraba, uno que parecía esperarme. Decidí buscar en los registros del barrio. La casa era vieja, construida hace más de 70 años. Perteneció primero a una familia de apellido Morales. Según los documentos, la madre, Elena Morales, había perdido a su bebé en circunstancias extrañas. Nadie sabía exactamente cómo.
Algunos vecinos afirmaban que el niño murió mientras dormía, otros que la madre se había vuelto loca y lo había... No quise leer más. Esa noche regresé decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Encendí velas en la habitación y puse la fotografía sobre la cómoda. El aire se enfrió de inmediato. Podía ver mi aliento salir en forma de vapor. Elena, susurré, si estás aquí, quiero entender lo que pasó. Por un instante nada ocurrió, y luego la cuna se movió, despacito, como si respondiera a mi llamado. La fotografía se deslizó de la cómoda y cayó boca abajo. La recogí, y al hacerlo, vi que había otra imagen pegada detrás, casi borrada por el tiempo. Era la misma mujer, pero ahora el bebé no estaba, y sus ojos vacíos miraban directo hacia mí. Un suspiro helado recorrió la habitación. Las velas titilaron, y de pronto, la voz volvió a sonar, tan cerca que me pareció que hablaba dentro de mi cabeza. No debía irse con él. Yo solo quería que durmiera. Sentí un golpe seco. La cuna se estrelló contra la pared. Y en ese momento, el llanto de un bebé llenó la habitación, aunque yo sabía que no había ninguno allí. No sé si fue el cansancio o el miedo lo que me hizo cerrar los ojos unos minutos, pero cuando los abrí, la cuna ya no estaba en su lugar. Solo el espacio vacío, la marca de las rueditas en el suelo y un silencio tan espeso que me costaba respirar. Me levanté de golpe llamando a mi hijo. Nada, ni un llanto, ni un movimiento. Fui hacia el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Entonces la vi. La cuna avanzaba sola, despacio, alejándose hacia la puerta del sótano. Las ruedas apenas chirriaban, como si alguien invisible la empujara con cuidado. Me quedé paralizado. Una parte de mí quería gritar su nombre, correr, tomar al bebé, pero otra parte sentía que no debía acercarme. El aire estaba helado. De la rendija del sótano salía un murmullo, como si alguien hablara en voz baja. ¿Quién está ahí?, grité, aunque mi voz tembló. La cuna se detuvo, y de pronto el llanto de mi hijo estalló desde dentro, agudo, desgarrador. Corrí, no lo pensé, corrí directo hacia ella, pero justo cuando extendí la mano para tomarlo, la cuna se elevó del suelo, flotó a unos 30 centímetros del piso, temblando en el aire, y entonces escuché claramente una voz detrás de mí, tan cerca que sentí el aliento en mi nuca. Déjalo, no es tuyo. Me giré de inmediato, pero no había nadie. La cuna cayó con fuerza y el llanto cesó. Solo el eco de mis propios gritos llenó la casa. No dormí esa noche, ni un minuto. Me quedé en el suelo, al lado de la cuna, mirando a mi hijo. Estaba dormido, o eso parecía. Su respiración era tan tenue que por momentos pensé que se había detenido. A veces movía un dedo, otras abría apenas los ojos, pero no parecía verme. Amaneció gris, el tipo de mañana en que la luz entra sucia, sin fuerza. Yo no podía dejar de mirar la puerta del sótano. Estaba cerrada, pero bajo ella aún salía una línea oscura, como si el polvo de la noche se hubiera quedado atrapado allí. Tomé valor y bajé. El aire era pesado, húmedo. Olía a madera vieja, a hierro oxidado y a algo más. Un olor dulce, nauseabundo. Encendí la linterna del celular. Los peldaños crujieron bajo mis pies. Y al llegar abajo, lo vi. En el centro del sótano, justo debajo del lugar donde había flotado la cuna, había una especie de círculo dibujado con tiza. Un símbolo que no reconocí. Alrededor, trozos de velas consumidas y lo que parecían juguetes. Antiguos, polvorientos, todos para bebés. El teléfono parpadeó. La luz comenzó a fallar y de pronto el llanto de mi hijo volvió a escucharse. Pero no venía de arriba, venía de ahí, del fondo del sótano. No, susurré.
Tú estás en tu cuna. El llanto aumentó. Era el mismo, no había duda. Y mientras la linterna titilaba, algo se movió detrás del círculo de tiza. Una sombra, pequeña, encorvada. «Luciano», dijo una voz infantil. Era su voz, la de mi hijo, pero no era posible. No era humana. El sonido de esa voz me paralizó. No era un simple eco. No era mi imaginación. Era como si mi hijo me hablara desde dentro de una garganta vieja, hueca, sin aire. «Luciano, ven conmigo». El celular vibró en mi mano. La luz parpadeó una vez más y se apagó por completo. Oscuridad total. Solo esa respiración, pequeña, húmeda, demasiado cerca. Retrocedí un paso. Tropecé con algo y caí. El golpe me sacó un grito, y la linterna volvió a encenderse un segundo. En ese parpadeo vi algo que jamás podré olvidar. Una figura delgada, del tamaño de un niño, pero no mi hijo. La piel parecía de trapo, como si estuviera rellena con algo que se movía por dentro. Tenía una de las mantitas del bebé entre las manos, y en el suelo, justo dentro del círculo, había una cuna vieja, más antigua que la mía, casi idéntica pero de madera carcomida, cubierta de polvo y telarañas. El ser me miró. Sus ojos eran negros, profundos, sin brillo. Sonrió y me dijo con una voz rota: «Tú me quitaste mi cuna». Un golpe seco resonó arriba. La casa tembló. El llanto del verdadero bebé se escuchó, desesperado. Corrí escaleras arriba, casi cayendo, con el corazón a punto de estallar. Llegué a la habitación y lo encontré de pie en su cuna, llorando con una fuerza que nunca le había oído. La cuna temblaba y lentamente empezó a moverse sola hacia la ventana. Corrí, la sujeté con todas mis fuerzas, pero algo tiraba desde el otro lado. Una fuerza invisible, fría, como si alguien desde afuera la reclamara. Entonces lo escuché otra vez desde el sótano. «Devuélvemelo, Luciano, o te lo quito yo». Apreté la cuna con tanta fuerza que sentí los músculos romperse. El viento empezó a golpear la ventana, aunque todas las demás estaban cerradas. Mi hijo lloraba sin consuelo. Su cuerpo temblaba, y cada vez que gritaba parecía que la fuerza del otro lado se hacía más intensa. «¡Déjalo en paz!», grité. «Es mío, déjalo». La ventana se abrió de golpe. El aire helado llenó la habitación. Las cortinas se alzaron como si tuvieran vida. La cuna se elevó unos centímetros y del reflejo del vidrio vi algo que me heló la sangre. Detrás de mí, en el reflejo, había una mujer, pálida, de cabello largo, vestida con un camisón antiguo empapado de sangre seca. Sus manos sostenían otra cuna, vieja, igual a la del sótano. Su voz sonó como un suspiro dentro de mi cabeza. «Era mío. Me lo arrebataron. Lo busqué tanto tiempo». Intenté girar, pero el aire se volvió denso, pesado. La habitación entera olía a tierra húmeda y flores podridas. La mujer del reflejo se movió, aunque el resto del cuarto permanecía inmóvil. Y entonces, por un instante, vi su rostro completo. No tenía ojos, solo 2 huecos negros, y de ellos caían lágrimas espesas, oscuras. La cuna se sacudió con violencia. Mi hijo gritó, su llanto se mezcló con el viento, y la ventana estalló en 1000 pedazos. Caí al suelo cubriéndolo con mi cuerpo. El silencio después fue tan repentino que me dolieron los oídos. La cuna quedó quieta. Mi hijo, dormido, como si nada hubiese pasado. Solo entonces noté algo nuevo en el suelo, justo al lado de la cuna. Un mechón de cabello negro, húmedo, y una huella pequeña de pie, marcada en polvo, de un pie infantil. Pasé el resto del día con mi hijo en brazos, sin atreverme a soltarlo. No comí, no hablé, no contesté llamadas, solo escuchaba el silencio, temiendo que en cualquier momento volviera a escucharse esa voz. Cuando cayó la tarde, decidí buscar respuestas.
Revisé los papeles que había encontrado al comprar la casa. Escrituras, notas del antiguo dueño, una carpeta vieja con fotografías. En una de ellas vi algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Era esta misma habitación. Y allí, justo donde ahora está la cuna de mi hijo, había otra, idéntica, con una mujer al lado, sonriendo. Una mujer de cabello negro, vestida con el mismo camisón del reflejo. En sus brazos, un bebé envuelto en una manta blanca. La foto tenía una fecha, 1913, y detrás una frase escrita con tinta corrida. Que nadie más duerma en esta cuna. Busqué más. En un cajón escondido encontré un recorte de periódico, amarillento, casi deshecho. El titular decía: Madre se lanza al pozo tras perder a su hijo recién nacido. Leí la nota completa con las manos temblando. La mujer se llamaba Elvira Montes. El bebé había desaparecido una noche sin dejar rastro. Algunos vecinos afirmaban que lo vieron flotando por la ventana antes de que ella se volviera loca. El cuerpo del niño nunca apareció. El aire se volvió más frío de pronto. Las luces parpadearon y desde la habitación escuché el leve sonido de algo que se balanceaba. Fui corriendo. La cuna se movía sola, lentamente, y mi hijo no estaba dentro. Sobre la almohada había una manta vieja, amarillenta. No era suya y olía a tierra húmeda. Entonces la escuché, de nuevo, tan cerca como si me hablara al oído. Te lo advertí, Luciano. No era tuyo. Esa noche, después de todo lo que había pasado, me prometí mantenerme despierto. No quería volver a sentir esa impotencia, ese miedo de abrir los ojos y encontrar la cuna moviéndose sola. Me preparé café, apagué todas las luces y me senté frente a la puerta del cuarto de mi hijo. Desde allí podía ver la cuna, inmóvil, en la penumbra. El tic-tac del reloj parecía retumbar en las paredes, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. La casa entera respiraba con un ritmo distinto, pesado, casi humano. A las 2:47 de la madrugada, el aire cambió. No sé cómo explicarlo. Fue como si algo invisible hubiera entrado en la habitación. El olor, el mismo olor metálico que había sentido aquella noche anterior, a hierro viejo, a sangre seca. Y entonces la cuna se movió. Apenas un leve vaivén, casi imperceptible, pero yo lo vi. No era el viento, no había corrientes, no había explicación. Me levanté despacio, con el corazón golpeándome el pecho. Cada paso hacia la cuna era una tortura. Mi hijo dormía, o eso creí. Su respiración era tan débil que tuve que inclinarme para escucharla. Y ahí fue cuando lo noté. Los ojos del niño estaban abiertos. No lloraba, no se movía, solo me miraba, con una expresión vacía y una sonrisa imposible, demasiado amplia para su rostro. Intenté retroceder, pero sentí algo detrás de mí. Una sombra, alta, delgada, inclinada hacia mí como si quisiera susurrarme al oído. No tuve tiempo de girar. Solo escuché una voz, tan baja que apenas fue un murmullo. No lo despiertes. Todavía no es hora. No sé si fue el miedo o el frío, pero sentí cómo mis piernas temblaban. La sombra seguía detrás de mí. Podía sentir su respiración en mi nuca, como un aliento podrido que me erizaba la piel. Mi hijo seguía con esa sonrisa antinatural, inmóvil, mirándome sin parpadear. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz quebrada. El silencio fue tan profundo que pude escuchar el crujido de mis propios huesos cuando tragué saliva. Entonces, la cuna chirrió. Un sonido seco, agudo, como si la madera se partiera por dentro. La cuna empezó a elevarse lentamente del suelo. No lo imaginé. No fue un sueño. La vi flotar, meciéndose en el aire, como sostenida por manos invisibles. Y lo peor fue que mi hijo seguía dentro, sonriendo,
moviendo los dedos como si jugara con alguien que yo no podía ver. Grité su nombre y di un paso adelante, pero el suelo crujió y una voz salió del vacío. Dije que no lo despiertes. El sonido no vino de una dirección, vino de todas, de las paredes, del techo, del suelo, de mi propia cabeza. Sentí un zumbido en los oídos, un calor insoportable, y de pronto la luz se apagó. Oscuridad total, solo la respiración de mi hijo, y un murmullo más, uno nuevo, como un coro, de varios, susurrando al mismo tiempo. Él volvió, la cuna lo trajo de nuevo. Corrí hacia la puerta, pero no se abrió. Golpeé con todas mis fuerzas, desesperado, hasta que mis nudillos sangraron. Detrás de mí, la cuna caía al suelo, con un golpe tan fuerte que el eco pareció llenar la casa entera. Me giré y la cuna estaba vacía. Mi hijo ya no estaba ahí. Solo quedaba una huella diminuta, marcada en el colchón, como si algo se hubiese hundido hacia adentro, como tragado por la tierra misma. Y entonces, desde debajo de la cama, una mano pequeña salió lentamente. Pero esa mano no era la de mi hijo. Era gris, alargada, con uñas negras y huesudas. Y en cuanto la vi, escuché una risa. Una risa que no pertenecía a ningún niño de este mundo. Esa mano gris se movió con lentitud, como si saboreara el momento antes de salir por completo de debajo de la cama. Me quedé paralizado, respirando apenas. La piel de mi cuello se erizó cuando escuché el sonido de las uñas raspando la madera, subiendo, buscando algo, buscando a mí. Retrocedí un paso, pero tropecé con la cuna rota. El golpe hizo que el silencio se rompiera y la mano se detuvo. Por un segundo creí que todo había terminado, que había imaginado todo, hasta que algo me agarró el tobillo. Un agarre tan fuerte, tan helado, que sentí el hueso crujir. Grité, pero mi voz se ahogó, como si el aire hubiera desaparecido. Intenté soltarme, pero esa cosa tiró de mí con una fuerza brutal, arrastrándome hacia debajo de la cama. Metí las uñas en el piso, gritando el nombre de mi hijo, de Dios, de cualquiera. Pero lo único que respondía era una risa aguda, distorsionada, que llenaba el cuarto como un eco de pesadilla. Luciano, susurró la voz. ¿No te dije que no lo despertaras? La mano me soltó. Yo quedé jadeando, temblando, con el corazón a punto de estallar. Entonces, algo se movió sobre la cama. El colchón se hundió y vi a mi hijo sentado en medio de las sombras. Pero su rostro no era el mismo. Tenía los ojos completamente negros, sin pupilas, y cuando habló, su voz no era la suya. Papá, ya vino por ti. El foco del techo explotó. Un chorro de chispas iluminó por un segundo la figura detrás del niño. Una silueta alta, delgada, con brazos tan largos que tocaban el suelo. Su rostro no tenía forma, solo un hueco oscuro, como una mancha viva. Corrí hacia la puerta, pero esta vez no estaba cerrada. Estaba sellada, como si la madera se hubiese fundido con la pared. Detrás de mí, la voz volvió a hablar, más cerca, tan cerca que sentí su aliento detrás del oído. Tú lo trajiste, tú lo meciste, tú abriste la cuna. Y todo se volvió oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba completamente distinta. Las paredes respiraban. Sí, respiraban como si fueran carne viva. Cada exhalación hacía que se hincharan y se contrajeran, soltando un vapor tibio que olía a tierra húmeda y a sangre vieja. La cuna ya no estaba, ni mi hijo, ni la cama. Solo ese susurro constante, lejano, que parecía venir desde dentro de las paredes. Un murmullo de muchas voces repitiendo mi nombre. Luciano, Luciano, Luciano. Me tapé los oídos, pero las escuchaba igual, dentro de mi cabeza.
De pronto vi algo moverse frente a mí, una silueta, pequeña, caminando despacio. Era mi hijo, o al menos algo con su forma. Tenía la piel grisácea, los ojos vacíos, y su cuerpo goteaba un líquido oscuro que manchaba el suelo a cada paso. Se detuvo a pocos metros de mí, ladeando la cabeza como un muñeco roto. «Papá, ¿por qué me dejaste ir?» Su voz era la suya, pero distorsionada, como si hablara bajo el agua. Quise abrazarlo, correr hacia él, pero cuando di un paso, otra figura emergió detrás de él, alta, deforme, con el torso cubierto de grietas por donde salía humo negro. Tenía algo en las manos, la cuna, pero estaba torcida, quemada, y dentro de ella algo se movía. Todo comenzó cuando me meciste, Luciano. Ahora me toca a mí mecerte a ti. El piso se agrietó, y de la grieta brotaron brazos, decenas de ellos, saliendo del suelo, atrapándome, jalándome hacia abajo. Sentí como las uñas se me rompían, intentando aferrarme al borde de la realidad, pero todo se disolvía, todo se derrumbaba. Lo último que vi fue el rostro de mi hijo acercándose, sonriendo, susurrándome al oído. «Duerme, papá, que la cuna quiere volar otra vez». Y el mundo se apagó. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente a la cuna, con los ojos fijos en mi hijo. Él parecía dormir tranquilo, pero cada cierto tiempo, su boca se movía, susurraba algo. Me acerqué, conteniendo la respiración, y entonces lo escuché, muy bajito, con una voz que no era la suya. «No lo dejes entrar, papá». Retrocedí, mi corazón se aceleró y sentí un frío recorrerme la espalda. Miré hacia la puerta, estaba entreabierta, y por debajo una sombra se movió lentamente, como si algo se arrastrara. El aire se volvió pesado, la lámpara parpadeó, y la cuna comenzó a mecer sola, muy despacio, como si una mano invisible la empujara. Entonces escuché esa misma voz, pero esta vez venía de la puerta. «No lo escuches, Luciano, no es tu hijo». Me paralicé, volteé hacia la cuna, y lo que vi no era mi niño. Tenía los ojos completamente negros, y una sonrisa enorme, imposible, que se abría hasta casi las mejillas. La voz volvió a hablar desde su boca abierta. «Ya está aquí». Esa noche, el silencio era tan denso que hasta el aire parecía tener miedo. Luciano se quedó un buen rato frente a la puerta del cuarto del niño. La cuna se mecía suavemente, sin que nadie la tocara. El sonido «cric, cric» iba y venía como un péndulo invisible. «¿Eres tú, hijo?», preguntó casi en un susurro. El niño dormía, inmóvil, pero debajo de la cuna algo se movió. Luciano dio un paso, el piso crujió, y de pronto lo oyó. Un susurro bajo, lento, casi un aliento que salió desde la oscuridad bajo la cuna. «Shh, no lo despiertes, todavía no». El corazón de Luciano dio un vuelco. Retrocedió sin pensarlo, tropezando con el marco de la puerta. El susurro volvió, esta vez más cerca. «Ya casi aprende a volar, papá. Ya casi». La cuna se detuvo. El silencio volvió, y cuando Luciano encendió la luz, no había nada debajo. Solo la sombra alargada de la cuna y una huella húmeda, con forma de mano, marcada sobre el suelo. Luciano sentía que algo en su casa respiraba distinto. El aire era pesado, denso, como si las paredes estuvieran vivas. La cuna de su hijo seguía allí, meciéndose sola, sin música, sin viento, sin nada. Se acercó despacio. El suelo crujía con un sonido que parecía una voz susurrando su nombre. «Luciano». «¿Qué quieres de mí?», gritó con desesperación, mirando la cuna vacía. El móvil del bebé empezó a girar, aunque no había cuerda que lo moviera. Cada figura, el osito, la luna, la estrella, se detuvo de golpe.
y en lugar de música se escuchó un llanto, pero no venía de la cuna, venía desde dentro del colchón. Luciano tembló. Lentamente alzó el colchón. Abajo no había nada, solo una mancha negra que se expandía como si respirara. Entonces el monitor del bebé, el que hacía semanas no encendía, se activó solo. En la pantalla se veía la cuna y a su hijo durmiendo tranquilamente. Luciano se paralizó. Su hijo no estaba allí. La cuna seguía vacía. De repente, el niño en la pantalla abrió los ojos, completamente negros, y dijo con voz distorsionada: «Papá, deja de mirarme. Ya estoy detrás de ti». Luciano giró la cabeza muy despacio, y lo último que vio fue su propio cuerpo meciéndose en la cuna. El móvil volvió a sonar, suave, infantil, mientras una mano pequeña empujaba la cuna una vez más. La casa está en silencio. Solo se escucha el leve chirrido de la cuna meciéndose sola, arriba, en la habitación del bebé. La cámara de seguridad, aún grabando, muestra la cuna vacía. El móvil sigue girando, lentamente, pero el reflejo del espejo, al fondo, muestra algo distinto. Un hombre acunando a su hijo. No se distingue su rostro, solo su silueta moviéndose, cantando una nana con una voz ronca, deformada, como si viniera de debajo del agua. «Duérmete, mi niño. Duérmete ya». La cámara tiembla. La imagen se distorsiona. Por un instante se apaga. Y cuando vuelve, hay dos cunas. Una con el bebé dormido y otra justo al lado, con Luciano, cubierto con una manta infantil, los ojos abiertos, sin parpadear. El móvil del bebé se detiene. Las figuras colgantes giran hacia la cámara y con un leve movimiento, todas sonríen. Se escucha un último susurro, seco, justo antes de que la grabación se corte. «Ahora falta tu cuna».